El Ara observó cómo la luz del sol coronaba el cabello de su hija en el porche. La niña sostenía un pájaro tallado a medias, esperanzada y temblando de orgullo. ¿Me ayudas a terminar las alas?, preguntó en voz baja. Antes de que el Ara pudiera responder, la reja del jardín se sacudió bajo un golpe duro. Un vecino gritó que un techo se estaba abriendo con la lluvia. Las manos de el Ara se alzaron por costumbre y ya estaba dejando atrás a su hija. El pueblo de Oakhaven era un conjunto de casas de piedra, acurrucadas en lo profundo del abrazo de un bosque de pinos susurrantes, donde el aire olía a resina. En ese lugar apartado, el Ara era conocida como la mujer cuyas manos nunca descansaban y cuya puerta nunca se cerraba del todo ante las necesidades de sus vecinos. Poseía una habilidad rara y antigua para tejer patrones que parecían capturar la esencia misma de las flores del prado y de las nubes cambiantes. Aún así, su casa seguía con ventanas que dejaban entrar el frío, y su jardín estaba lleno de maleza que arruinaba las verduras. La gente pensaba que el Ara les debía su tiempo porque era buena curando y haciendo artesanías. Si un comerciante necesitaba transcribir una carta larga para una ciudad lejana, buscaba la mano firme de el Ara y su letra clara y fluida que nunca titubeaba. Si un pastor perdía un cordero preciado entre la maleza durante una tormenta, era el Ara quien pasaba la noche buscándolo en riscos rocosos y barrancos llenos de lodo. Se alimentaba de las sonrisas agradecidas de los demás. Una moneda que se sentía valiosa en el momento, pero que por la noche dejaba su espíritu completamente hueco. Su hija, una niña callada de ojos verdes claros, miraba a su madre desde un rincón del taller. A menudo tiraba con suavidad del delantal manchado de el Ara, sosteniendo un dibujo colorido o una hoja extraña y dentada que había encontrado en el bosque. El Ara le ofrecía una sonrisa fugaz y distraída, y una promesa apresurada de mirar con más atención cuando terminara la tarea actual para el vecino. Pero siempre aparecía otra petición urgente, y su familia quedaba relegada. Con el tiempo, la niña dejó de insistir y empezó a pasar muchas horas sola, escondida en un sauce junto al arroyo. Una tarde llegó una tormenta fuerte, con lluvia helada, y los caminos se volvieron peligrosos como ríos. El granero del anciano estaba podrido y a punto de caer, y el pueblo llamó a el Ara para reforzarlo. El Ara miró a su hija, que tiritaba junto al hogar agonizante, y prometió que regresaría antes de que las velas se consumieran en sus candeleros de bronce. El trabajo en el granero fue agotador y gélido, y se prolongó hasta bien entrada la madrugada gris y silenciosa del día siguiente, mientras luchaban contra el viento mordiente. Cuando por fin el Ara empujó la puerta de su casa con manos temblorosas, la recibió un silencio pesado que la heló más que la tormenta de afuera. El fuego se había apagado hacía horas, y su hija estaba hecha un ovillo bajo una manta delgada y húmeda, con la piel tan pálida como pergamino de montaña y fría al tacto. La niña había intentado traer más leña para mantener el calor, pero se había resbalado en los escalones de piedra cubiertos de hielo, lastimando su cuerpecito frágil. En su mano apretaba el pájaro de madera, que se había partido por la mitad cuando cayó contra el suelo duro en la oscuridad congelada. Después le dio fiebre, y poco a poco perdió fuerzas, y se veía cada vez peor.
El ara se sentó junto a la cama durante 3 noches, escuchando a la niña llamar a una madre que había estado demasiado ocupada ayudando a otros como para oír el llanto de su propia hija. Fue en ese cuarto tenue y frío, con olor a vinagre amargo y madera húmeda, donde el ara por fin vio el verdadero costo de su generosidad sin límites hacia extraños. Había intentado ser indispensable para el pueblo, mientras su propia casa y su familia se iban deteriorando. Al 4.º día, un golpe fuerte sonó en la puerta, rítmico y exigente como un pulso que se negaba a ser ignorado por quien estaba exhausta. Un vecino estaba allí con un pesado paquete de lana cruda, pidiéndole a el ara que lo tiñera de un tono específico de azul cielo para el próximo festival de primavera. Hablaba fuerte, como si su necesidad trivial fuera el asunto más urgente e importante del mundo entero en ese preciso momento. El ara miró el pájaro roto sobre la mesita de noche y luego miró el rostro expectante e impaciente del hombre con una claridad nueva. Por primera vez en su vida cansada, una palabra se formó en su garganta, sólida y pesada como una montaña de granito movida por los dioses. «No», dijo con voz baja y firme, y se mantuvo en su decisión. El vecino parpadeó completamente confundido, preguntando si había escuchado bien o si quizá necesitaba más plata por su molestia innecesaria. «No tengo tiempo para eso. Ahora estoy cuidando lo que de verdad importa», respondió con firmeza. Cerró la puerta con firmeza y no miró por el vidrio para ver su partida indignada, ni sus gestos furiosos hacia la plaza del pueblo. Después hubo silencio, pero no fue triste. Era el silencio de estar acompañando la recuperación de su hija. El ara pasó el mes siguiente dentro del pequeño círculo protector de la cerca de su propio jardín, rechazando a todos los que llegaban con sus interminables solicitudes y quejas. Aprendió que el cielo no se caía y que el pueblo no desaparecía cuando se quedaba en su silla leyendo viejas leyendas a su hija, todavía convaleciente. Descubrió que los vecinos encontraban otras formas de resolver sus problemas o aprendían a vivir con sus pequeñas incomodidades cuando el trabajo de el ara se detenía. Para que el cambio fuera permanente, el ara puso una regla clara para su vida y su casa. Pintó la reja de su jardín de un índigo profundo y vibrante y colgó una campanilla de hierro pulido junto al pestillo pesado. Anunció a los habitantes del pueblo que solo recibiría visitas cuando el sol alcanzara su punto más alto en el cielo, durante una sola hora. En todas las demás horas del día y de la noche, la campanilla debía permanecer en silencio y la reja índigo debía quedar bien atrancada contra el mundo. Una mañana, el viejo impulso de ayudar a un viajero en apuros casi la llevó hacia la reja antes de que el sol alcanzara su cenit. Estiró la mano hacia el cerrojo de hierro, pero entonces vio a su hija esperando con una canasta tejida para su mañana planeada de recolección de bayas en el bosque. Retiró la mano y respiró hondo, recordando que una promesa hecha a una misma es tan sagrada como una promesa hecha a un rey. Se disculpó con el viajero a través de las rendijas de la cerca de madera y regresó al lado de su hija para terminar el té de la mañana. La risa de la niña fue creciendo con el paso de las semanas, y el color sano volvió a sus mejillas como un durazno en flor bajo el sol del verano. Pasaban las tardes tranquilas reparando juntas el pájaro de madera,
usando pequeñas gotas de resina y hoja de oro para resaltar las cicatrices de sus alas. El pueblo, con el tiempo, se adaptó a la nueva Elara, tratándola con un respeto silencioso que nunca le habían mostrado cuando era su sirvienta. Ya no la trataban como alguien a quien podían usar, sino como una persona que necesitaba su propio espacio. Los patrones que ahora tejía en su telar eran más hermosos que nunca, impregnados de la paz y la claridad de una mente serena y enfocada. Su hogar se transformó. De un lugar de agotamiento constante pasó a ser un santuario de calidez, luz y secretos compartidos entre madre e hija. El pájaro roto descansó sobre la repisa como testigo permanente del día en que el ciclo de descuido por fin se rompió gracias a la fuerza de una sola palabra. Elara descubrió que, al decirle que no al mundo, por fin había encontrado el espacio para decirle un sí rotundo y hermoso a su propio corazón. Y aprendió una verdad que nunca olvidaría. Si estás disponible para todos, estás ausente de tu propia vida.